Y ahí no había problema de humedad que entrara dentro agua ni nada. Hombre, también toda la parte interior se enfoscaba también de barro, barro con paja, y luego ya pintado y punto. Amasando la tierra y mezclándola con agua y paja, se obtiene un material útil y muy barato, el adobe. Se deja al sol para que se seque y a partir de ahí empiezan a construirlo, sobre todo entre los entramados de madera, alejados del suelo para evitar la humedad y que se vaya erosionando, y se colocan entre los entramados de madera porque es muy fácil la colocación de ellos. Además, tiene la propiedad de ser un aislante bastante bueno para las casas, tanto en invierno como en verano, y además la adaptabilidad al sitio donde va a estar colocado. Se suele colocar a soga, es decir, por la parte más larga del adobe, y en los sitios donde va haciendo triángulo se suele poner también en vertical. Una vez que está colocado, lo que hacen es revocarlo con un lucido sobre todo de arena y un poco de cal, y pintarlo o darle un revoco también de barro, simplemente. Aunque sea una forma tradicional de construir que ya no se utiliza, dadas sus propiedades trata de rescatarse con fines de restauración y recuperación de la arquitectura popular. Salvo que se deje expuesto a agentes atmosféricos, es muy difícil que un muro de adobe se desmorone. Por ello, es conveniente revestirlo con mortero de cal y en los muros que dan al hostigo, con teja. Aquellos que trabajaron en los antiguos hornos saben de la calidad de la teja curva hecha a mano. La valoran casi con nostalgia y la prefieren a la moderna debido a su excelente resultado tanto en tejados como en hastiales. La teja curva tradicional se sustituye por otra industrial mixta, elaborada con cemento y barro, e incluso por teja plana, que nada tiene que ver con la teja típica de esta zona. En los hastiales, la uralita ha reemplazado a la teja o la madera. Este material se prohíbe en los pueblos catalogados como conjuntos históricos debido a su gran estridencia y al contraste visual que provoca. Lamentablemente, su uso se encuentra muy extendido por todos los municipios, llegando incluso a esconder la construcción original. Para conservarla en las rehabilitaciones, la teja antigua se puede colocar sobre una superficie previamente impermeabilizada. Del barro cocido se obtienen la teja y el ladrillo macizo, aunque este casi no se utiliza en la zona. Si uno de los secretos de la arquitectura popular es el tipo de materiales que emplea, veamos ahora cuál era el modo de construir las viviendas en cada zona. Los municipios de la Sierra de Francia poseen una arquitectura de casas unifamiliares con entramado, siguiendo los cánones de la llamada casa albercana. La alberca ha sido declarado conjunto monumental en 1940. La estructura de las casas se dividía en tres partes fundamentales: la cuadra, la vivienda y la bajocubierta o sobrao. La ganadería y la agricultura tenían un carácter de subsistencia, lo que explica la situación en planta baja de la cuadra. Aprovechando el calor que despedían los animales, la vivienda se situaba en las plantas superiores, ocupando 1 o 2 pisos. En el primero se disponían la sala y 2 alcobas, y en el segundo piso el campocasa o sala y la cocina. El techo de la cocina era diáfano, a modo de un emparrillado de listones. Ante la ausencia de chimenea, el fuego se situaba en una losa de piedra de granito, y el humo y el calor del hogar se elevaban sobrepasando el techo diáfano, secando así los alimentos del sobrao, productos del campo, castañas y la matanza. A partir de la primera planta, los muros son de entramado de madera relleno con piedras menudas. Los pisos superiores van generalmente escalonados en saledizo.
Estos cuerpos volados permitían mayor amplitud a la vivienda, ayudaban a resguardar unos edificios con otros del fuerte viento, lluvia o nieve y servían de cobijo a los viandantes. Aunque en las cubiertas se utilizaba la teja, las fachadas sin embargo se protegían del hostigo con tablones horizontales. Se podría decir que existen dos maneras de realizar estas construcciones entramadas. Las más antiguas se caracterizan por sus formas discretas y ordenadas, con predominio de líneas verticales, voladizo único y sin solanas. Hay otro modo de construcción más tardío, de entramados con numerosas piezas en diagonal, voladizos sucesivos más atrevidos y predominio de solanas. Actualmente, debido a la atracción turística de la Alberca, algunas de sus calles se han convertido en mercadillos permanentes que transforman y modifican la esencia de este lugar. En los últimos años se ha realizado un proceso de intervención en las viviendas que, debido al desconocimiento profundo de las técnicas tradicionales o la carencia de los materiales básicos como madera de castaño o cal, han provocado unas reconstrucciones claramente inadecuadas que se convierten en una desafortunada imitación de la arquitectura tradicional. Pero vamos, de cara exterior la gente sí está intentando hacerlo bien, de verdad. Sí, quizás demasiado bonito. Uno de los errores más comunes sobre la visión de lo tradicional y la arquitectura popular de este lugar es pensar que las cosas han sido siempre como nosotros las contemplamos hoy. No estamos guardando lo que es de pueblo, las características de antes, que todo era, no se veía la piedra, todo era barro, cal y pintado de blanco, y eso ya se está perdiendo mucho. Si dejamos deslizar la mirada, nos encontramos con algunos municipios que, siguiendo la línea constructiva de la casa albercana, incorporan ligeras variantes en las edificaciones. Para salvar las diferencias de altura, en Mogarraz destacan las escaleras exteriores que dan acceso a las viviendas. Las medianerías de entramado con mampuestos pequeños, los entablados de madera horizontales o las galerías son algunos de los elementos que mantienen el sabor del pueblo. El carácter propio de Miranda del Castañar viene marcado por la estrechez de sus calles. Esta angostura impide en ocasiones el paso de la luz y del frío. Son característicos los pasadizos que comunican calles y protegen a las personas que las transitan. No es difícil encontrarse edificios cuya antigüedad ronda el medio milenio. En algunas casas puede apreciarse de manera excepcional el entramado en las plantas bajas. Los pilares no tienen por qué estar integrados en el propio muro. En ocasiones se sitúan a unos centímetros por delante de él. Junto a construcciones toscas y rudas, aparecen otras con amplias ornamentaciones y casas blasonadas utilizadas de forma popular. Cada casa presenta una solución singular para resolver un encuentro, un vuelo, una esquina, un pasadizo. Las calles y construcciones de Miranda del Castañar esconden detalles con los que sorprender gratamente a quienes las pasean con atención. San Martín del Castañar, Sequeros, San Esteban de la Sierra, son algunos de los municipios donde puede apreciarse esta arquitectura serrana. Dejando a un lado la Sierra de Francia, nos encontramos los pueblos denominados de entresierras: Navarredonda, Escurial, Linares, Monleón o Rinconada son algunos de ellos. Se distinguen por el uso de la pizarra, los muros de mampostería y el mortero de cal en las casas. La vivienda suele tener 2 alturas y, como estancia aneja, un corral de gran tamaño, dada la importancia de la ganadería de subsistencia para sus habitantes. Delimitando la comarca por el este, la Sierra de Béjar y Candelario
hace frontera con tierras abulenses y extremeñas. La localidad más interesante desde el punto de vista de la arquitectura popular es Candelario, municipio chacinero declarado conjunto histórico-artístico en 1975. En una ladera de acusada pendiente con calles en cuesta, Candelario muestra una imagen de casas escalonadas. Las aguas de la sierra corren por los canales o regaderas que flanquean las calles. Su rítmico sonido llega a ser tan importante que forma parte no solo de la arquitectura, sino de la vida del pueblo. En la parte alta dominan los ejemplares más antiguos o arcaicos, algunos de ellos íntegramente de piedra y otros con entramado de madera en los pisos superiores, revocados con mortero de cal. Candelario exhibe una arquitectura originada casi toda ella en los siglos XVIII y XIX, época de una gran actividad chacinera. Para adaptarse a las necesidades de esta industria, se construyeron los edificios conocidos como casa-fábrica, que suponen una de las principales riquezas arquitectónicas del municipio. Son construcciones de 3 plantas, con solana en la superior y un jardín o patio trasero en algunas de las viviendas. La piedra granítica en la base de las construcciones adopta la forma de sillares vistos o mampuesto encalado. Sobre la puerta principal es característico el doble dintel con una ranura o separación que facilita la descarga del muro sobre la pieza inferior. Esta planta baja se utilizaba para despiezar el cerdo, picar y embutir su carne, así como para almacenamiento de aperos y enseres. La batipuerta es todavía fiel testigo de aquellos años en los que la vivienda tenía un uso industrial. Había mucho ganado por la calle suelto, de gallinas, de burros, en fin, de cosas, vamos, de ganado, de cerdos. Y claro, de la forma esa, pues la puerta interior para entrar a la casa, pues era para tenerla abierta y la batipuerta atrancada. Y así estaba abierta la puerta, entraba el aire al patio y la batipuerta echada y no entraba ganado ni nada. La primera y segunda planta se destinaban a la vivienda. Como ocurría en la alberca, la cocina no tenía chimenea y se permitía el paso del humo a la parte superior de la casa para curar el embutido. El secadero se situaba en el último piso y a él se abría la solana. Esta quedaba protegida por el vuelo del tejado y por el suyo propio, formando un doble alero. La singularidad del desván viene dada por las ventanas correderas de la fachada principal y estas otras, más pequeñas y dispuestas de forma irregular, cuyo fin era proporcionar la corriente necesaria para secar los productos. En algunas plantas superiores encontramos la piedra y en otras el entramado de madera, que se rellena con piedra y ripio o con adobe y se encala en la mayor parte de las viviendas. En cubiertas y hastiales, la teja es protagonista de un paisaje arquitectónico sin igual. Cerca de Candelario se sitúan las poblaciones serranas de Navacarros y La Hoya, con una arquitectura menos espectacular, pero que sigue las mismas pautas y esquemas. Los edificios son más pequeños y sencillos. En ellos destacan los grandes bloques de piedra granítica, las galerías de madera y los muros revestidos de teja. La calzada de Béjar nos sorprende por su carácter rural, con soportales sobre pilares de piedra y vuelos del tejado sobre los balcones. Existe una curiosa solución de solanas apoyadas en muros transversales a la fachada. La Vía de la Plata, calzada romana que da nombre a este pueblo, nos llevará hacia Peromingo o Puerto de Béjar. A un lado,
otros municipios como Lagunilla, El Cerro o Montemayor. En el Valle de Castaños formado por el Cuerpo de Hombre, las casas de Montemayor del Río lucen fachadas encaladas y solanas dobles. Las calles se abren en acogedoras plazas, hacia las que se vuelcan los edificios con sus sencillas galerías abiertas. Estos son algunos de los pueblos de la comarca, pero en todos ellos, en cualquiera de las localidades en las que nos detengamos, encontraremos detalles con los que deleitarnos, huellas visibles de cientos de años de sabiduría popular, de arquitectura sencilla pero de belleza aplastante. Sin embargo, hay que prestar atención a muchas de las remodelaciones que se están haciendo, ya que paulatinamente va cambiando el aspecto de los pueblos. Algunas obras parecen no tener vuelta atrás. La sustitución de edificios tradicionales por otros de tipología foránea no hace más que empobrecer el patrimonio común. Y no olvidemos que este patrimonio es precisamente uno de los principales activos económicos para el desarrollo de la comarca, que en estos momentos está volcada hacia el turismo. Tendremos mayor número de visitantes y de mejor calidad desde el punto de vista del poder adquisitivo y del nivel cultural y todos estos factores que influyen, en tanto en cuanto podamos ofrecerles algo diferente. Frente a los edificios modernos, edificados todos iguales, que pueden encontrarse en cualquier parte del mundo, la arquitectura popular lo que hace es individualizar los hogares, es decir, hacerlos de tal manera que están hechos a la medida y a las necesidades de sus habitantes. Por lo tanto, conforman un conjunto completamente diferente de lo que pueden ser las ciudades o pueblos de otras regiones y de otras zonas. La arquitectura tradicional es absolutamente diferente, es decir, no hay dos casas iguales de arquitectura tradicional y en cambio hay 500 pisos iguales o 4.000. Hay una transposición de los modos de vida urbanos que en general, pues pienso yo, dejan bastante que desear y dan nivel de vida pero no dan calidad de vida, y esos valores urbanos se traspasan a los pueblos. El referente del modelo urbano y la creencia de que había que sustituir cualquier elemento que sonara a pueblo para transformarlo en modernidad supusieron el derribo de numerosas casas para construirlas de nueva planta. Afortunadamente, cada vez son más las personas que prefieren conservar las construcciones tradicionales. La gente identifica conservación con un mayor gasto económico. Y no siempre es así. Algunas veces sí, pero otras veces no. Yo diría que en cualquier caso es un gasto que luego recuperas, porque verdaderamente te da muchas más ventajas que una construcción moderna. Eso es obvio. Quiero decir que un tabicado de ladrillo no te podrá dar nunca las prestaciones de una pared doble de piedra, ¿no? Con su aislante interior tradicional o moderno, ¿no? Entonces yo creo que en cualquier caso siempre vas a recuperar ese dinero con creces. En este sentido, la arquitectura bioclimática, que tanto interés despierta en estudios de arquitectos y en universidades de todo el mundo, tiene sus bases en la arquitectura popular, porque ésta representa un ahorro energético. Y es así, pues, en dos aspectos distintos. Por un lado, por el uso de materiales locales que están cercanos, que no se tienen que fabricar y que además no suponen mayor costo a la hora de su eliminación. Y por otra parte, que bien utilizados estos materiales suponen un mayor confort para la vivienda en cualquier época del año. La recuperación de la arquitectura popular combinada con las técnicas actuales amplía enormemente las posibilidades de la vivienda. Un buen asesoramiento puede ayudar no solo a mantener el diseño único de la edificación, sino también a conservar las ventajas de la construcción tradicional.
Rehabilitar supone mantener el aspecto externo de las fachadas, pero sin imitar, sin copiar literalmente los modelos anteriores, como si estuviéramos haciendo un decorado para un teatro. Pero además supone también el uso de los materiales adecuados, dándoles a estos la funcionalidad necesaria y que se adapte a las condiciones del edificio. Si a esto le añadimos la creatividad de un arquitecto sensible, respetuoso con el medio y que se ciña a lo que es el ambiente y su entorno, pues entonces habremos conseguido mantener en nuestros pueblos la personalidad y la esencia de lo que es la arquitectura tradicional local de cada sitio. La arquitectura moderna, ¿qué es lo que puede respetar de la arquitectura tradicional? La arquitectura tradicional de la sierra tiene cosas muy características, que es por ejemplo los huecos que no son repetitivos, nunca hay series. La arquitectura moderna, ¿qué pasa? Es una arquitectura seriada, ¿no? Todas las ventanas son iguales, son repetitivas, tienen un ritmo. En la arquitectura tradicional no se planteaban eso, claro. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Una habitación, como la ventana chica, la pongo arriba, abajo. O sea, no tenían un criterio estético, y de hecho eso mismamente es lo que le da lo que le caracteriza y lo que le da su estética, ¿no? Entonces una buena manera de hacer referencia a la arquitectura tradicional es respetar el tipo de hueco, la colocación que tenía, la variación, utilizando los materiales, por ejemplo, utilizar la cal en los revocos.